Clave número 8. Memoria del despertar. Paralelo entre los dos sueños. Este sueño hipnótico al cual nos hemos referido en las claves anteriores es una fuerza, una energía que existe en todo el universo y que identificaremos con la gravitación universal. Esta energía gravitatoria es capaz de penetrar a todos los cuerpos sólidos o energéticos y bajar su vibración, ya que en sí misma es una fuerza densa, de vibraciones muy lentas, una energía envolvente que densifica, amarra y aplasta. Al envolver a una energía de menor vibración, toma parte de esa fuerza y le baja también las vibraciones. Podríamos decir, en cierta forma, que esta fuerza se alimenta de energía de vibración menor, y como tenemos un cuerpo sólido, esta gravitación nos penetra y afecta también como a toda la materia. Además, la fuerza de gravedad de la Tierra o de los planetas no es la única gravitación que existe en el universo, puesto que nosotros también poseemos una fuerza de gravedad corporal. Existe, por lo tanto, una fuerza inteligente de la materia, una fuerza onírica gravitatoria que se opone tenazmente a nuestro avance espiritual, porque está tratando en todo momento de absorber al ser humano. Un hombre puede perder su energía espiritual, por ejemplo, a causa de sus posesiones materiales, de su auto, de su dinero, etc. Una mujer a causa de sus joyas, de su ropa, del culto a su cuerpo, etc. Materia y espíritu representan dos polos opuestos, en que el espíritu es la energía que se origina en el núcleo y que se proyecta y da vida a la materia. Es una fuerza irradiante que ansía en todo instante dar, ayudar, entregar. La materia, por el contrario, es una fuerza absorbente que ansía en todo instante tomar, recibir, devorar, tragar. Las motivaciones que mueven al cuerpo físico son siempre los estímulos que llegan a través de los sentidos, puesto que cada estímulo es una fuerza que hace vibrar la energía masa. La masa permanece igual, pero la energía aumenta. Por este motivo, el cuerpo necesita contacto con otras masas, a fin de estimularse a través de los sentidos. Como nuestro espíritu necesita proyectar su energía, no absorber estímulos, queda muy claro que los intereses del cuerpo y del espíritu son absolutamente contrapuestos. Mientras el espíritu trata de proyectar su energía y despertar en el cuerpo, la materia tratará de absorber esa energía para que continuemos dormidos. Cuando expusimos el sueño hipnótico en la clave número 1, vimos lo que hace un HL hipnotizador cuando hipnotiza a una persona. El procedimiento clásico consiste en apoderarse de la atención del sujeto a través de estímulos visuales, moviendo ante su vista acompasadamente durante un rato un objeto brillante, y recurriendo a continuación a diversas sugestiones que le provocan el estado hipnótico. Analicemos ahora qué diferencia existe entre ese procedimiento para hipnotizar a una persona y lo que pasa en cualquier día común y corriente de nuestra vida. Innumerables acontecimientos aparecen, como confabulándose uno con otro, que le roban la atención al individuo, le extraen el yo, lo identifican, lo hipnotizan y por lo tanto lo duermen. Puede haber sido la televisión, la vitrina de una casa comercial, el simple tránsito de la calle, la noticia impactante del periódico, la influencia emocional de personas de nuestro entorno, etc., etc. Todo eso es hipnosis, y el hermetista, al enfrentar cada nuevo día, debe tener presente que en los fenómenos externos precisamente se manifiesta esta energía sueño, que tratará de alimentarse de sus vibraciones. ¿Cómo impedir que nos roben nuestra vibración? ¿Cómo o romper este hipnotismo y despertar, logrando mantener en la memoria el mayor tiempo posible el hecho de que hay que despertar? Esto es algo tan simple que parece increíble.
ya que un estudiante que recuerda que tiene que despertar, por ese solo hecho despierta en ese instante en relación a su estado anterior. El problema no reside entonces, como veremos a continuación, en lograr despertar en un momento dado, sino en que la persona nunca se da cuenta cuando vuelve a dormirse nuevamente y puede quedarse dormido por tiempos increíblemente largos. Para comprender debidamente este fenómeno, haremos un paralelo entre el sueño hipnótico y el sueño biológico de la noche, a fin de apreciar una impactante similitud. Durante el sueño biológico, la persona se da cuenta siempre del momento casi exacto cuando despierta en la mañana, pero no puede darse cuenta del momento cuando se duerme en la noche. Apaga la luz y se queda dormida en cualquier instante, pasando de la conciencia a la inconsciencia sin percatarse de ello. Como el sueño biológico transcurre en la inconsciencia, ignora en todo instante que está durmiendo, y puede así llegar a soñar que lo persigue un criminal para matarlo, por ejemplo, y creer que aquello es real. En la pesadilla le da miedo, huye desesperado, se atemoriza, y hasta puede morir de un ataque al corazón, ya que la persona se identifica con lo que pasa en el sueño y lo vive como si fuera cierto. Todo esto que sucede en el sueño biológico podemos aplicarlo exactamente en el sueño hipnótico o estado de duerme-vela en el cual transcurre nuestra vida de todos los días. En esta forma, siempre nos daremos cuenta exactamente cuando despertamos de este sueño hipnótico, pero no es posible darse cuenta del momento exacto cuando nuevamente nos quedamos dormidos. Así como al dormir en la noche tenemos sueños y pesadillas que vivimos como reales, en este sueño hipnótico durante el día enfrentaremos sucesos y acontecimientos negativos que parecerán una pesadilla al identificarnos con aquello que sucede, pero que no son en ningún caso la realidad, sino solamente el enfoque que en ese instante le damos desde nuestra condición de durmiente. En la vida de todos los días, el ser humano toma como reales acontecimientos que no son otra cosa que ilusiones, sueños del durmiente que vive identificado con todo aquello que roba su atención. Es muy importante destacar aquí la gran diferencia que existe entre que la atención esté cautiva, prisionera de algo, a que el estudiante atienda deliberadamente un asunto. La atención cautiva significa que la persona perdió el yo y se identifica en ese instante con algún suceso. Dirigir la atención deliberadamente hacia algo es subordinar el pensamiento y las emociones al yo esencial, para que maneje el flujo de la conciencia hacia una actividad útil, es decir, con un fin determinado y con el propósito de obtener un resultado preciso. Que nos roben el yo y nos identifiquemos no tiene propósito alguno que no sea el dormirnos, eludiendo así la realidad, ya que no deseamos enfrentarnos a nosotros mismos y a la vida, y preferimos pasamos películas convenientes, ya que en los sueños todo es posible sin riesgo ni esfuerzo alguno. Para esto, el ser humano trata por todos los medios de perder el yo, de disolverlo en el acontecer diario de la vida, en vez de llegar a poseer un yo fuerte, una individualidad única, que le acarrearía a nuevas responsabilidades, que consciente o inconscientemente intenta eludir. Debemos partir de la base que el ser humano no quiere despertar, sino todo lo contrario. Lo que más ansía es aturdirse, doparse en cierta forma, para no enfrentar la realidad tal como ésta es. Se recurre al alcohol, a la marihuana o a drogas alucinógenas, creyendo encontrar allí la solución. Sin embargo, esto lo único que hace es embrutecerlo cada vez más, haciendo aflorar su parte animal, ya que al aumentar sus percepciones,
Si bien es cierto que va a experimentar una realidad diferente, estando dormido no le va a aportar otra cosa que dormirlo más aún. El verdadero despertar va siempre precedido de ciertos signos característicos que es posible detectar claramente. Signos del despertar. Así como en el sueño nocturno, la persona no se da cuenta que está dormida, durante el día tampoco logra percatarse de que duerme por efectos de este otro sueño hipnótico. Vamos a expresar esto mismo en otra forma, para decir que si la persona no sabe que está despierta durante el día, si no logra una conciencia tremenda de ello, es porque está dormida. El despertar es siempre espectacular, comparado con el sueño que es mediocre y rutinario. Es muy importante considerar aquí que no es preciso que una persona está despierta para experimentar la vida que lleva normalmente, y por lo tanto, puede dormir efectivamente durante años en forma ininterrumpida y sin darse cuenta de ello, convertido en un verdadero sonámbulo. El sonambulismo es un fenómeno casi desconocido por la ciencia oficial en nuestros días. Un sujeto se levanta dormido en la noche y camina con los brazos extendidos, y se habla de sonambulismo. Sin embargo, podríamos decir que esta es la forma más rara de sonambulismo, ya que la expresión más común es la que vemos en nuestro entorno diario, en casi la totalidad de la gente. El ser humano despierta todos los días del sueño nocturno, para caer de inmediato en este sueño sonambúlico, sin que él lo advierta y sin que nadie se dé cuenta, debido a que el fenómeno, al afectar las facultades superiores del cerebro, baja el nivel de conciencia y el sujeto comienza a pensar, a emocionarse, a sentir y a experimentar la vida sumido prácticamente en la subconsciencia. Podemos asegurar que el primer poder del hermetista consiste en lograr darse cuenta cuando está dormido y cuando está despierto. Al comienzo, no es posible lograr esto a través de un examen intelectual, sino que es más bien como una certidumbre emocional, algo que el estudiante siente y que le indica que está dormido, o más despierto que lo habitual. Existen ciertos signos característicos cuando el individuo comienza a despertar y que expondremos a continuación. Debemos hacer notar, eso sí, que el despertar es un fenómeno cuya explicación es incomunicable, puesto que es una vivencia y una iluminación que se realiza dentro del mundo interno de la persona, en base a la comprensión profunda de sus experiencias. ¿Qué se experimenta cuando el estudiante logra despertar en un momento dado? Cuando una persona despierta, siempre tiene que saberlo, porque es espectacular, no porque vayan a suceder cosas impactantes, sino que lo espectacular está en sus percepciones, que adquieren en ese instante una potencia extraordinaria. El individuo comienza a sentir en forma mucho más profunda, como si antes hubiese participado de la vida desde muy lejos, y se acercara ahora repentinamente. Aparece también una fortísima conciencia de existir, de yo soy, de la propia individualidad, de estar allí en ese momento, con todo el ser, y que nada ni nadie podría moverlo de ese lugar, aunque el mundo entero se destruyese ante su vista. Sigue a esto una sensación de que el tiempo pareciera detenerse, que transcurre en forma mucho más lenta y que el instante presente se alarga indefinidamente sin pasar al futuro ni quedarse en el pasado. A esta nueva forma de captar el tiempo sigue una tremenda sensación de realidad, a tal punto que el lugar en que se encuentre en ese instante, que conoce perfectamente, le parecerá totalmente desconocido, llegando incluso a pensar que jamás estuvo allí antes, porque ahora va a mirar la realidad con unos ojos absolutamente diferentes. Algunas personas piensan que a través de las drogas es posible lograr una mayor aproximación a la realidad,
Pero aquello es absolutamente falso, ya que no existe ninguna droga capaz de crear conciencia. Las drogas estimulan las percepciones del individuo en un momento dado, pero éste no se va a dar cuenta si está viviendo un sueño o la realidad, ya que es posible sentir algo intensamente y no ser capaz de diferenciar si aquello es verídico o ilusorio. Esta sensación de realidad que exponemos como signo de despertar es algo muy diferente, ya que la persona advierte con suma claridad que aquello no es una ilusión, sino que son las mismas cosas de siempre, que ahora resultan distintas. Un ejemplo típico de este signo del despertar lo tenemos cuando un estudiante, por ejemplo, recorre todos los días el mismo camino durante años por una calle, enfrentando las mismas cosas, tiendas, edificios, árboles, etc., para dirigirse a su trabajo. Sucede que un día cualquiera se detiene por algún motivo en su camino y se transforma repentinamente la geometría del lugar. Comienza a captar entonces que las perspectivas, las dimensiones y los colores cambian ante su vista. Esa misma calle que antes miró con indiferencia, ahora adquiere profundidad hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, como si creciera constantemente y él mismo se cambiará de ubicación, sin ubicarse en ningún lado y sin moverse de allí. Las casas, las tiendas, los edificios, los árboles, son ahora totalmente diferentes, como que pertenecieran a otro mundo, e intuye entonces la existencia de una realidad que jamás había visto. Como aquello es algo totalmente extraño y distinto a su propia experiencia conocida, si el estudiante no está preparado, es muy fácil que la interprete como algo amenazante y al mismo tiempo falso, porque es lo contrario a lo que él conocía como realidad. Otro ejemplo típico se puede presentar a cualquier individuo, sin que sepa nada de hermetismo, si en un momento dado enfrenta un peligro de muerte. Hay personas que han vivido la experiencia de ser atropelladas por un automóvil, por ejemplo, y han percibido al auto moviéndose muy lentamente hacia ellos, aunque éste venía a gran velocidad, y esos instantes han durado aparentemente un tiempo mucho más largo, porque el instinto de supervivencia hizo despertar al individuo de inmediato. Otro de los signos del despertar es la capacidad que adquiere el estudiante para estar solo, sin hablar con nadie ni hacer absolutamente nada, y no ponerse nervioso ni estar tenso o molesto en forma alguna. Si un estudiante despierta, es capaz de permanecer solo consigo mismo durante horas, días o tiempos increíblemente largos, ya que su mundo interno es tan rico y profundo que no puede aburrirse ni sentirse mal en ningún instante. Otro signo que aparece es una claridad de pensamiento como jamás ha experimentado antes, producto de la calma y el control deliberado del pensamiento y de las emociones. Cuando el estudiante experimenta esta claridad en un momento dado, se da cuenta en forma rotunda y contundente de que el resto del tiempo de su vida habitual es en absoluto diferente a lo que está viviendo en ese instante. Es en esta experiencia cuando puede darse cuenta en toda su profundidad de que el ser humano está dormido. Es también muy impactante otro signo que aparece gradualmente, a medida que el estudiante despierta, y consiste en ver a las demás personas como fantasmas, porque no tienen vida real, ya que son totalmente automáticas, no se muestran, dicen algo y hacen absolutamente lo opuesto, y no tienen continuidad ni coherencia en sus acciones ni en su vida. En la novela El rostro verde, de Gustav Meyrink, se hace mención a esta experiencia de despertar en el siguiente párrafo del manuscrito, que transcribimos a continuación. No es necesario que logres librarte para siempre de esas ideas. Tu lucha debe tender hacia un solo objetivo, alcanzar un estado de vigilia superior.
Al llegar a tal estado te acercarás al reino de los fantasmas del que ya le hablé. Figuras, algunas horribles, otras gloriosas, te aparecerán como seres de otro mundo. Serán solo ideas no dominadas aún y súbitamente visibles. Y las más atrayentes serán las más peligrosas. Recuérdalo, muchos errores han nacido de tales apariciones para volver a empujar a la humanidad en las tinieblas. A pesar de todo, cada uno de esos fantasmas contiene un profundo significado. No son imágenes vanas. Ya sea que tú entiendas su lenguaje simbólico o no, cada uno te indicará el grado de desarrollo que habrás alcanzado. El mudarse en fantasma de cada hombre común, que como te he dicho es consecuencia de tal estado, tendrá en sí, como todas las cosas del campo espiritual, un veneno y un medicamento. Si tú te detienes en la impresión de que todos los hombres son fantasmas, beberás solo el veneno y serás como aquel del cual han dicho: si no tiene amor, quedará vacío como un bronce sonoro. Si en cambio comprendieses el profundo significado que está escondido en cada simulacro de hombre, verás con los ojos del espíritu no solo su semilla viviente, sino también la tuya. Y entonces, como Job, todo lo que te ha sido tomado te será devuelto 1000 veces. Entonces te encontrarás donde estabas, cosa que hace reír a los necios, porque no saben que el volver a encontrarse en casa después de haber vivido mucho tiempo en tierra extranjera no es como el no haber salido nunca. El último signo del despertar que expondremos en esta clave es el más trascendental y aparece solamente cuando el hermetista ha avanzado ya un trecho largo en su camino. Se refiere específicamente a la iluminación que es posible experimentar como resultado de la comprensión profunda de una verdad. Todo el conocimiento hermético va remeciendo al estudiante a medida que éste lo aplica en su vida diaria, con lo cual su nivel de conciencia comienza a elevarse gradualmente. Cada nuevo conocimiento debe ser debidamente digerido, a fin de transformarlo en esencia, y este proceso dura toda la vida del iniciado. Podríamos decir que no existe un conocimiento más importante o más impactante que otro, ya que todos forman parte de la verdad, que es divina. Sin embargo, en algún instante, una simple verdad que se escuchó antes muchas veces puede impactar súbitamente a la persona al descubrir un significado muy profundo que antes no había soslayado. Comienza entonces a aclararse el panorama mental del estudiante, que logra en ese momento a armar una parte de este rompecabezas que es el hermetismo, enlazando esa simple verdad con un todo fascinante en el cual encaja exactamente. Puede entonces responderse a sí mismo y con una facilidad asombrosa muchas preguntas que bullían en su cabeza. Todo aquello que antes trató de ver a través de las tinieblas, del entendimiento y de la lógica, aparece ahora iluminado por una luz misteriosa que durante brevísimos instantes se prende en lo más profundo de su mundo interno. A partir de ese momento de iluminación, se produce un cambio en el estudiante, que moverá muchas cosas en su vida espiritual y nunca más podrá ser el mismo de antes. ¿Cuál es la verdadera importancia de estos signos del despertar? Dijimos recién que el primer poder del hermetista consiste en darse cuenta cuando está dormido y cuando está despierto. Diremos ahora que el segundo poder consiste en lograr experimentar el primer momento de despertar, relacionado con cualquiera de las experiencias descritas anteriormente en los signos del despertar. Es muy importante tener el primer momento de despertar, ya que es entonces cuando el estudiante aprende a reconocer, por contraste, la diferencia entre lo que es un momento de iluminación y la vida opaca y mecánica de todos los días. Si ha experimentado un primer momento de despertar, podrá más tarde reproducir aquello.
Solo pueden repetirse las experiencias que se conocen, y el estudiante debe tener siempre presente el recuerdo del primer momento de despertar. Resumiendo, podemos decir que si un hermetista conoce en un momento dado lo que es estar despierto, se dará cuenta que jamás antes había vivido realmente, que no ha gozado ni experimentado la vida como ésta es, y que ha vivido hasta ese instante en un estado crepuscular, como un verdadero sonámbulo. Le va a dar la impresión de que nunca ha tocado las cosas, que no ha estado presente en el lugar donde se ubica su cuerpo, como viendo la vida desde muy lejos. Despertar es siempre espectacular en un comienzo, porque el primer contacto con la realidad es siempre brutal y estremecedor, debido a todo aquello que la persona capta, percibe y siente en ese instante. Además, intuye un mundo nuevo que se perfila más allá de sus percepciones habituales y al cual puede tener acceso en cuanto a vivir, experimentar y comprender de una forma totalmente nueva y trascendental. El mundo de las percepciones del hermetista se agranda sin límites visibles, como si hasta ese instante hubiese vivido toda su vida en un tonel, sin salir jamás al exterior, y de improviso éste se despedazará bruscamente, mostrándole la vastedad del infinito. Como el tiempo se detiene y comienza a fluir de una manera diferente, la persona experimentará una increíble serie de sensaciones muy profundas, variadas y vividas en forma interna, y es posible que todo ocurra dentro de 10 segundos de tiempo. Es importante destacar aquí que cuando el hermetista despierta, debe ser muy cauteloso con el manejo de sus estados de conciencia, porque si viviera constantemente despierto, si bien es cierto que experimentará algo impactante, extraordinario y trascendental, por otro lado sería doloroso, ya que esto lo llevaría a una separación completa de sus semejantes, por lo que deberá aprender a resignarse a vivir en un nivel de vigilia más bajo y subir únicamente cuando necesite emplear sus facultades superiores y su juicio interno. Este impactante cuento de un maestro sufi dice mucho entre líneas al exponer, en forma simbólica, el gran problema del buscador de la verdad que en un momento dado logra despertar y sintiéndose solo, opta generalmente por dormirse de nuevo junto a los demás. Una vez, hace tiempo, Khidr, maestro de Moisés, dirigió al género humano una advertencia. En cierta fecha, dijo: todas las aguas del mundo que no hayan sido especialmente guardadas desaparecerán. Ellas serán entonces renovadas con diferente agua, la que enloquecerá a los hombres. Solamente un hombre prestó oídos al significado de esta advertencia. Juntó agua y fue a un lugar donde la almacenó, y esperó a que el agua cambiara sus características. En la fecha indicada, los torrentes dejaron de correr, los pozos se secaron, y el hombre que había escuchado, viendo lo que estaba ocurriendo, fue a su refugio y bebió del agua que había guardado. Cuando vio, desde su seguro albergue, que las caídas de agua nuevamente comenzaron a correr, descendió, entremezclándose con los otros hijos de los hombres. Comprobó que estaban pensando y hablando en forma completamente diferente de la anterior. Ni siquiera tenían memoria de lo que había sucedido. Tampoco recordaban haber sido prevenidos. Cuando trató de hablarles, se dio cuenta de que ellos pensaban que él estaba loco, mostrando hostilidad o compasión en lugar de comprensión. Al principio no bebió del agua renovada, sino que regresó a su refugio para procurarse su provisión de todos los días. Pero, finalmente, tomó la decisión de beber la nueva agua porque no pudo soportar la tristeza de su aislamiento, comportándose y pensando de una manera diferente del resto del mundo. Bebió la nueva agua y se volvió como los demás.
Entonces olvidó completamente todo lo referente al agua especial que tenía almacenada, y sus semejantes comenzaron a mirarle como a un loco que había sido milagrosamente restituido a la cordura. Estar despierto no es un fenómeno por el cual debemos rogar a Dios, como la dávida que podría conceder una potencia superior, ni esperar tampoco ser iluminados por algún procedimiento supuestamente mágico o milagroso, ya que es algo que el propio hermetista tiene que descubrir en lo profundo de sí mismo. Si tiene la perseverancia y los conocimientos necesarios, va a poder acondicionarse vigílicamente a fin de provocarlo cuando así lo quiera. Acondicionamiento vigílico. El primer poder del hermetista consiste en darse cuenta cuando está dormido y cuando está despierto. El segundo poder en lograr experimentar el primer momento de despertar, relacionado con cualquiera de las experiencias descritas anteriormente en los signos del despertar. El tercer poder está relacionado con el nombre de esta clave, memoria del despertar, y consiste en lograr mantener en la memoria el hecho de que hay que despertar. Para esto es necesario formar un programa o acondicionamiento vigílico, no onírico, que no esclaviza, porque no es automático, sino que es un circuito viviente, flexible, capaz de adaptarse a nuevas variables y que se incorpora a nuestro ser por medio de un proceso reflexivo consciente. Es necesario no olvidar jamás el hecho de que somos hermetistas. Somos seres espirituales que vivimos en un vehículo físico. No somos el autómata, sino que el dueño de éste. Romper la identificación es darse cuenta que el hermetista es el ser esencial que existe y convive con el cuerpo físico, al cual debe controlar y dirigir. La única forma de mantener en la memoria el hecho de que hay que despertar consiste en lograr acondicionarse vigílicamente para poder conectarse con el ser esencial, con el iniciado que somos, en cualquier instante. Generalmente, el estudiante, al verse enfrentado a un problema de difícil solución en un momento de crisis, se olvida que es hermetista y actúa en las finales como el programa ancestral del Homo sapiens se lo dicta. Dijimos en la clave número 5, hacer de la vida una maestra, que la forma de alimentarse de la materia prima era enfrentando los problemas de todo orden con la actitud interna precisa. Si pierde la calma, se descontrola, se deprime, se pone pesimista y negativo. Ese acontecimiento lo dominará y lo identificará totalmente, haciéndole perder el recuerdo de que es un hermetista y que debe despertar en ese instante. La única forma de solucionar cualquier problema, por difícil que sea, es elevando de inmediato el nivel de vigilia y no durmiéndose más aún, como acostumbra la generalidad de la gente. Este acondicionamiento vigílico que formaremos consiste en crear un foco mental de vibraciones positivas, de tal fuerza e intensidad que sea capaz en cualquier instante de neutralizar las vibraciones negativas de la materia prima, transmutando dificultades y problemas en energía positiva o conciencia. Este foco mental de vibraciones positivas ocupará el lugar más importante en nuestro mundo interno, ubicación desde la cual lograremos paulatinamente reaccionar ante cualquier adversidad en forma espontánea y natural, siguiendo exactamente las pautas que dicta el acondicionamiento vigílico que hemos creado. Cada vez que se enfrenta a una dificultad, aparece de inmediato el peligro de olvidar que somos hermetistas y que tenemos, por lo tanto, una sabiduría especial para manejar aquello. Esta sabiduría está condensada en este foco mental de vibraciones positivas, el cual debe convertirse en una conexión permanente con nuestro yo esencial, nuestra verdadera identidad. A fin de crear y dar fuerza a esta conexión,
estableceremos exactamente cuál es la reacción mental y emocional que constituirá la nueva actitud interna, que nos conectará de inmediato con este foco mental de poder. Consiste primero que todo en pensar siempre positivamente y mantenerse optimista aún en las situaciones más conflictivas y dudosas. El optimismo es el primer paso para la solución de cualquier problema, no importando en absoluto lo que suceda después, ya que si la actitud mental de la persona es positiva, el problema desaparecerá de todas maneras. Junto con pensar positivamente, la persona debe tener una emoción acorde que forme parte también de esta nueva actitud. Es necesario en todo instante acompañar al pensamiento con un estado deliberado de calma y alegría consciente, que debe mantenerse en un comienzo usando de la voluntad, pero que muy pronto, gracias a este acondicionamiento vigílico, aparecerá en forma espontánea y natural, sin necesidad de esfuerzo alguno. Todo enfrentamiento con la materia prima tiende a provocar una emoción negativa de la cual tenemos obligadamente que sobreponemos si queremos reaccionar positivamente como lo establece el acondicionamiento. Para esto, aplicaremos de inmediato el tercer paso para dominar las emociones negativas que expusimos en la clave número 6, que consiste en no combatirlas por ningún motivo, sino en ignorarlas, en desatenderlas, en desinteresarnos de ellas, a fin de romper el hipnotismo que provocan al concentrar negativamente al sujeto en una sola cosa. Para romper esta fijación negativa con el problema, volcaremos nuestra atención hacia el optimismo, el pensamiento positivo y el estado deliberado de calma y alegría consciente, con lo cual la persona logra dividir su estructura psíquica y emocional, y esa situación, por muy negativa que sea, se desinfla de inmediato. En la misma medida en que nos acordemos de practicar todos los días esta nueva forma de enfrentar la materia prima, el foco mental de vibraciones positivas se hará más potente, facilitando cada vez más la forma de conectarnos a él en el momento preciso. Esto permitirá, a su vez, una continuidad de la memoria del despertar, ya que está despierto solamente quien logre mantener una euforia controlada de optimismo y alegría, euforia muy distinta a la producida por estímulos de tipo sensual, como por ejemplo el alcohol o las drogas, que se caracterizan por la irreflexividad y la impulsividad, productos de una fuerza explosiva e inconsciente. La euforia del despertar es como un poder contenido, reflexivo y manejado conscientemente, que lleva al hermetista a un estado de alegría y positivismo, sin que exista ningún motivo especial para ello. Esta estructura psíquica, formada por el foco mental de vibraciones positivas y el yo esencial, constituyen el pilar fundamental en el cual se apoya todo avance hermético. Lograr hacer crecer y madurar esta estructura, a la cual hemos llamado el yo volitivo, y que trataremos en la próxima clave, significa contar con un poder, a través del cual mantendremos la memoria del despertar, el recuerdo de sí mismo y la conciencia de la propia identidad, pase lo que pase, en todo instante de nuestra vida.